Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Cuerpo de Maestros. Infantil. Volumen 1. Tema 6. Influencia de las principales corrientes pedagógicas y psicológicas en la educación infantil. Visión actual de sus aportaciones. Experiencias renovadoras relevantes. Valoración crítica. Introducción. Que la educación infantil constituye una prioridad educativa, parece hoy fuera de toda duda. Así lo ha reconocido la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU-UNESCO Zabalza 2019. La educación infantil ha preocupado a numerosos pensadores a lo largo de la historia. Platón, Aristóteles o Marco Fabio Quintiliano se refirieron a ella en diferentes momentos. De modo más general, es en el siglo XVII cuando se comienzan a dar los primeros pasos hacia la consideración de la educación de los más pequeños, fruto de un lento cambio de mentalidad que tiene lugar por estas fechas. Entre quienes influyeron más en este proceso destaca la figura de Juan Amos Comenio, 1592-1670, quien ya habla de escuela materna, que, sin considerarla aún como una institución fuera de la familia, apunta interesantes sugerencias sobre el aprendizaje del niño en el hogar, teniendo una visión holística de la enseñanza. Las ideas de estos autores tendrán una importante repercusión en épocas posteriores, influyendo en la configuración de la escuela nueva y determinando otra forma de hacer educación. Algunas de sus ideas han llegado a nuestros días con una impronta y una nitidez difíciles de superar, pero tal vez lo más importante de sus aportaciones es que contribuyeron a dotar a la infancia de una significación biológica, social y educativa. La relevancia de estas aportaciones se refleja en nuestra normativa. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, LOE, modificada por Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, LOMLOE, establece: los métodos de trabajo en ambos ciclos se basarán en las experiencias de aprendizaje emocionalmente positivas, las actividades y el juego y se aplicarán en un ambiente de afecto y confianza, para potenciar su autoestima e integración social y el establecimiento de un apego seguro. Art. 14,6 de LOE modificado por Art. Único 8. LOMLOE. 1. Principales corrientes pedagógicas y psicológicas en educación infantil. Durante muchos siglos, el concepto de infancia no tenía un significado propio. En el curso de los siglos XVII y XVIII, diferentes movimientos comenzaron a delimitar la infancia y a interesarse por su educación. 1,1. Corrientes pedagógicas. La Ilustración es un movimiento cultural europeo que abarca todo el siglo XVIII. Uno de sus principales intereses es la educación. Por ello quieren modernizarla y enriquecerla en sus aspectos científicos, así como ponerla al alcance del mayor número posible. Como autor de esta corriente filosófica y su traducción en pedagogía, hemos de distinguir a Juan Jacobo Rousseau. En Alemania, en el siglo XIX, es significativa la figura del gran pedagogo Federico Froebel, 1782-1852. Froebel creó los jardines de infancia en Alemania, llamados Kindergarten. En estos centros el niño juega al aire libre, en contacto permanente con la naturaleza, las flores y el sol, de ahí el nombre de jardines de infancia. Las pautas esenciales de su método son: el puerocentrismo, es decir, la atención al niño considerándole el principal protagonista de la educación de su personalidad. La unidad, buscando siempre una educación integral que supusiera amar aspectos como escuela y familia. La autoactividad, que implica la libertad de acción en el niño, rechaza todo tipo de coacción y autoritarismo por parte del educador. La individualidad,
apoyando la iniciativa de cada niño y corrigiendo las actividades negativas en cada caso. La cooperación mediante la creación en los kindergarten un modelo de sociedad, donde los niños aprenden las reglas de convivencia, la alegría de la compañía. La educación de las sensaciones y emociones, mediante una formación moral sensorial que posibilita al niño tener un mejor conocimiento de los objetos. El simbolismo, que utiliza la comprensión de los símbolos para llegar a los conceptos, y de ahí que fije su atención en el juego. Froebel ve en el juego muchas ventajas, tanto intelectuales como de formación física, y en esto fundamenta la integridad de una buena educación. 1.1,1. De Crowley y Montessori. Ya en los umbrales del siglo XX, tiene lugar un movimiento de ideas extraordinariamente favorable a impulsar la educación infantil. La escuela nueva crea un excelente clima de renovación, ocupándose de forma directa de las necesidades educativas de los párvulos. En Bélgica, Ovidio de Crowley, 1871-1932, doctor en medicina, crea en 1901 el Instituto de Enseñanza Especial para Niños Diferentes. De Crowley es uno de los precursores de un tipo de escuela nueva, enclavada en el campo, en las afueras de la ciudad, para que el niño viva en la naturaleza. Toma como concepto pedagógico y psicológico de la educación, la globalización. Para darle operatividad a este principio pedagógico de la globalización, crea los llamados centros de interés. Otra figura clave del movimiento renovador en Italia y contemporánea de Crowley fue María Montessori, 1870-1952. Doctora en medicina y ayudante en la Clínica de Psiquiatría de la Universidad de Roma. Abre en Roma la primera Case dei Bambini en 1907, y pronto su método fue conocido en toda Italia y en Europa. Montessori considera el principio de la libertad como base del desenvolvimiento humano. Del principio de libertad se desprende el respeto a la personalidad del niño. El niño ha de desarrollarse de dentro a fuera, poniendo en juego su potencial psíquico, por lo que la escuela debe propiciar estímulos que favorezcan su desarrollo. El papel del profesor en esta metodología ha de ser el de observador del desarrollo del niño, no intervencionista. Debe darle cuanto necesite, y es el niño quien elige según sus intereses. Por lo tanto, la educación es individual, y más cuanto más pequeño es el niño, ya que se le ofrecen estímulos para que el niño siga su propio ritmo. Las tareas están basadas en el juego y la actividad. Cuando la actividad es voluntaria, libertad, el niño se interesa por ella, motivación, y mantiene el orden, disciplina. 1.1,2. Las hermanas Agachi. Las hermanas Carolina y Rosa Agachi, claras continuadoras del sistema Froebel, crean un método para la enseñanza de párvulos de gran aceptación. Consolidan una didáctica infantil basada en la comprensión, el amor, la ternura y el juego. Aprovechan como material didáctico todo aquello desechable que los niños traen, povero, picole cose, o que han hecho ellos mismos en clase, los cuales suelen cuidar con mayor mimo, además de servir para trabajar su imaginación. Basan la actividad del niño en el canto, el dibujo, el juego, la jardinería y el lenguaje. 1.1,3. Freinet. Por otra parte, son muy significativas las aportaciones de Freinet. Su teoría del aprendizaje se fundamenta en el tanteo experimental. Freinet reclamaba un medio escolar en el que tuviese una relevancia primordial la experiencia del niño, sus vivencias, sus intereses, y rechazaba el ambiente escolar artificial. 1.1,4. La escuela moderna. La escuela moderna de Ferrer Guardia es de singular relevancia como pedagogía racionalista, donde se imparte una enseñanza emancipadora y desprovista de prejuicios burgueses, religiosos y patrióticos. 1.1,5. Pedagogías alternativas y del siglo XXI. Las pedagogías alternativas o activas se definen como una categoría que engloba un conjunto de pedagogías activas, innovadoras y no directivas. García 2017. Sin perder de vista el carácter heterogéneo de sus modelos,
podemos apuntar una serie de características que comparten. Se debe crear un entorno de respeto y confianza hacia el discente. Los educadores son acompañantes. La escuela se configura en base al principio de libertad, aunque cumpliendo unas normas básicas: respeto a sí mismo, a los otros, al material y espacios comunes. En la toma de decisiones participan todos los miembros de la escuela. Existe una convivencia entre el alumnado de distintas edades. El tiempo de la oportunidad es entendido como el momento adecuado para el alumno, el respeto a su propio desarrollo, frente al tiempo académico que impera en la educación formal. Aprendizaje orgánico. Referido a la atención, al respeto de la trayectoria individual de cada alumno, trayectoria individual que se relaciona con sus recursos personales, con sus experiencias, con su comprensión del mundo. Los autores más relevantes, entre otros, son Waldorf, Reggio Emilia, Montessori, El matrimonio Will, García, 2017. En cuanto a las pedagogías del siglo XXI, Carbonell, 2015, hace la siguiente selección: las pedagogías sistémicas, críticas, lentas, inclusivas, no directivas o que tienen que ver con las inteligencias múltiples o con los proyectos de trabajo. Las características que estas pedagogías comparten son: mejorar las relaciones educativas y lograr un entorno escolar más amable, fomentar una mayor cooperación, participación y democratización de la escuela, estimular el protagonismo del alumnado y su curiosidad, convertir el aula en un espacio de investigación, acercar la escuela a la realidad y ésta a la escuela para conseguir que cuanto se enseña y aprende en la escuela sea estimulante y tenga un sentido para la formación de un futuro ciudadano más libre, responsable, creativo, crítico y responsable, con el fin de que se active al propio tiempo el desarrollo del pensamiento y del conjunto de sentimientos. Carbonell J. 2015. 1,2. Corrientes psicológicas. El desarrollo evolutivo desde el punto de vista psicológico empezó a ser tratado en la segunda mitad del siglo XIX. Palacios, 1990. Aunque estas orientaciones teóricas hunden sus raíces en los 2 siglos anteriores, dependiendo de las diferentes concepciones filosóficas. Desarrollar aquí cada uno de los presupuestos de las diferentes corrientes psicológicas aproximaría este tema a un tratado de psicología. Vamos a desarrollar sintéticamente los presupuestos de las principales corrientes desde 2 enfoques distintos: las teorías sobre el aprendizaje y las teorías sobre el desarrollo evolutivo, dada su especial trascendencia para la educación infantil. 1.2,1. Teorías del aprendizaje. A las teorías psicológicas del aprendizaje les corresponde explicar cómo aprenden los seres humanos. Brunner considera que una teoría del aprendizaje es descriptiva y explica cómo se realiza o realizó el aprendizaje. Teorías asociacionistas. Durante muchos años han sido dominantes en psicología, aunque actualmente se puede decir que están en declive. Sus presupuestos generales pueden resumirse en: lo importante no es lo que hay dentro del organismo, sino lo que desde fuera lo estimula y configura. El conocimiento es una copia de la realidad y se desarrolla mediante un proceso lineal acumulativo. Es el medio exterior el que nos proporciona los aprendizajes. La verdad está en la naturaleza. La tarea del hombre consiste en descubrir esas verdades. Solo interesa lo que es o puede ser observable. Lo demás no pertenece al campo de la ciencia. El conductismo se basa en el estímulo-respuesta, al que posteriormente se incorpora el refuerzo. La psicología genética, Piaget. Para Piaget y en general para los diversos representantes de la teoría cognitiva, la mente no responde directamente a los estímulos ambientales, sino a las representaciones que se forman de ellos. Esto quiere decir que en la mente se procesa la información, se elaboran y transforman los datos que proceden del exterior. Su teoría se ha ocupado de investigar principalmente la construcción de las estructuras mentales, sin prestar atención a los conocimientos específicos. Piaget estaba interesado en identificar, describir y explicar principios y procesos generales de funcionamiento cognoscitivo. Teoría del andamiaje tutorial. Brunner. Para Brunner,
El desarrollo del pensamiento es siempre un desarrollo mediado, ayudado desde fuera. A lo largo de este desarrollo el niño depende, para progresar, de una interacción sistemática con los representantes de la cultura, padres maestros que se realiza fundamentalmente a través del lenguaje. En este proceso el educador infantil debe proporcionar, a modo de andamios, las referencias, experiencias y ayudas para que los niños puedan ir construyendo sus conocimientos. Mientras que para Piaget el desarrollo limita el marco del aprendizaje, estableciendo el nivel de competencia cognitiva, para Brunner es el aprendizaje el que impulsa el desarrollo. Para este autor, en los primeros años se deben consolidar en el niño unos conocimientos y destrezas básicos que más tarde le permitirán alcanzar otros más complejos. Considera una serie de fases según el sistema de representación que se utiliza para asimilar la información, perceptiva, icónica, simbólica. Teoría del aprendizaje significativo, Ausubel. Ausubel distingue entre aprendizaje significativo y aprendizaje memorístico. Para él, existe aprendizaje significativo cuando el nuevo material de aprendizaje, el nuevo que se va a aprender, se relaciona de forma no arbitraria con lo que el alumno ya sabe. Es decir, el aprendizaje es significativo si es asimilado a la estructura cognoscitiva del alumno. En caso contrario, estaríamos en presencia de un aprendizaje memorístico, repetitivo y mecánico. En palabras de Ausubel, 1968. Si tuviera que reducir toda la psicología de la educación a un solo principio, diría esto. El factor sencillo más importante que influencia el aprendizaje es lo que ya sabe el que aprende. Averígüelo y enséñele en concordancia con ello. Novak desarrolla también, a partir de Ausubel, la teoría del aprendizaje significativo, señalando las condiciones que deben cumplirse para que se dé este tipo de aprendizajes. Perspectiva histórico-cultural, Vygotsky. Según Vygotsky, Palacios 1990, el niño recibe un conjunto de instrumentos y estrategias psicológicas de las personas que le rodean, adultos y compañeros, de los que se va apropiando a través de un proceso de interiorización. Esos recursos, que son productos culturales elaborados como consecuencia de la evolución histórica, le llegan al niño a través de la interacción social. De entre ellos destaca la importancia del lenguaje como instrumento que refleja la realidad y permite reflexionar sobre ella. En el proceso de construcción del desarrollo psicológico construido por el niño en interacción con los adultos y compañeros más desarrollados, destacan dos principios. 1. La construcción del psiquismo va de lo social a lo individual. Es un proceso que se desenvuelve desde fuera hacia adentro, de lo interpersonal a lo intrapersonal. Su conducto se controla antes desde fuera que desde dentro. Aprende a usar el lenguaje en la comunicación con los otros, antes de ser capaz de utilizarlo para la reflexión. 2. Para Vygotsky, no todo aprendizaje ni cualquier tipo de interacción social dan lugar a aprendizaje, sino solo aquellos que se sitúan en lo que él denominó zona de desarrollo próximo. Distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. Los aprendizajes que provocan progreso evolutivo son los que, partiendo se encuentra el niño, son capaces de conducirlo a donde él por sí solo no hubiera podido llegar o bien habría llegado con mucho más trabajo. Procesamiento de la información. El procesamiento de la información aceptan la analogía entre la mente humana y el funcionamiento de un computador. Desde este punto de vista afirman que el hombre y el computador son sistemas de procesamiento, funcionalmente equivalentes, que intercambian información con su entorno mediante la manipulación de símbolos. Neurociencia cognitiva. Los seres humanos nacemos con un cerebro inmaduro. De hecho, es justamente esta inmadurez la que permitirá que la experiencia lo moldee. En los primeros meses de vida, la corteza cerebral experimenta una importante proliferación de sinapsis, sinaptogénesis, que va a verse seguida por un periodo de poda sináptica y reestructuración cerebral,
por el cual se fortalecen aquellas conexiones que se usan con más frecuencia y se eliminan aquellas que no se utilizan. La educación en estas fases será muy importante. 1.2.2. Teorías evolutivas. Consideramos aquí los presupuestos de varios autores, Freud, Wallon y Piaget, en lo que se refiere al periodo infantil. Por lo que respecta a Piaget, consideramos que su concepción sobre el desarrollo evolutivo del niño de 0 a 6 años está suficientemente desarrollada en el presente volumen. Teoría psicoanalítica, Freud. Para Freud, el desarrollo de la personalidad está ligado al desarrollo de la sexualidad. La sexualidad infantil es sobre todo autoerótica o pregenital. El proceso evolutivo en este periodo se desenvuelve en varias etapas. A. Etapa oral, 0 a 1 año. El fin sexual de esta fase es la asimilación del objeto. El placer se localiza en la boca. La madre satisface todas sus necesidades. B. Etapa anal, 18 meses menos 3 años. La zona de gratificación se traslada al ano. El dominio de los esfínteres y el control muscular significan un afianzamiento de su yo y un paso hacia su independencia. C. Etapa fálica, de 4 a 6 a 7 años. El placer se desplaza a los genitales. Descubre la existencia de los sexos, así como los distintos papeles que desempeñan. Aparece el complejo de Edipo, amor del niño por la madre, y el complejo de Electra, amor de la niña por el padre. Wallon. Teoría psicogenética. Wallon investiga, entre otros, el campo de la personalidad infantil. Divide el proceso evolutivo en varios estadios. En lo que se refiere a la etapa infantil, considera los siguientes. 1. Estadio de la impulsividad motriz, de 1 a 5 a 6 meses. Caracterizado por los impulsos instintivos elementales ligados a la nutrición y de actividad motórica refleja ante los diferentes estímulos. 2. Estadio emocional, de 5 a 6 meses hasta el final del primer año. Periodo de simbiosis afectiva con la madre, que satisface todas las necesidades fisiológicas del niño. Aparece la sonrisa como respuesta a la de la madre, y las ansiedades y miedos ante situaciones y personas inesperadas. 3. Estadio sensomotor y proyectivo, 1 a 3 años. El niño investiga el mundo circundante. Es un periodo muy impregnado de afectividad. La expresión de sus emociones se codifica y se va desligando poco a poco del momento inmediato. 4. Estadio del personalismo, 3 a 6 años. El niño toma conciencia de su yo, reconociéndose a sí mismo como independiente de las situaciones. Wallon señala 3 periodos en este estadio. Oposición, caracterizado por la actitud de rechazo como protección a su autonomía. Gracia, desea ser seductor frente al otro y para su propia satisfacción. Imitación, comienza una época de personalismo polivalente. 2. Visión actual de sus aportaciones más importantes. La historia del pensamiento pedagógico pone de manifiesto la evolución que en las concepciones sobre la infancia y su educación se han venido desarrollando en la sociedad. Tal como planteábamos en el punto anterior, durante muchos siglos el niño no tuvo una significación específica biológica y social, ya que se le concebía como pequeño adulto, siendo el objetivo prioritario de la educación introducirlo cuanto antes en el mundo de los mayores. Al mismo tiempo, la educación y el acceso a la cultura estaban vedados para las clases más desfavorecidas, acompañando la mayoría de los niños a sus madres tanto en casa como en el trabajo, hasta que pasaban a ingresar muy tempranamente en el mundo laboral. Las transformaciones políticas y económicas que se dieron en Europa en el siglo XIX sentaron las bases para que se difundieran y tomaran cuerpo las ideas de ilustres pedagogos acerca de la nueva visión de la infancia y su necesario tratamiento desde el punto de vista educativo. Es así como aparece la corriente de la escuela nueva que, desde fines del siglo XIX hasta el primer tercio de nuestro siglo, ha ido definiendo el sentido de una educación activa que prepara al niño para la vida, que esté más cerca de sus intereses y necesidades y que propicie su estrecha relación con el entorno circundante.
A los grandes pensadores, Rousseau, Froebel, Pestalozzi, que sentaron las bases la búsqueda de un hombre nuevo y una nueva sociedad, le siguieron una extensa pléyade de pedagogos prácticos, de Clory, Montessori, las hermanas Agachi, Claparède, Freinet, que organizaron y pusieron en acción extraordinarias experiencias. A unos y otros les unía el hecho de considerar esenciales los primeros años de vida de las personas y la necesidad de desarrollar una enseñanza activa y participativa, en la que los niños fueran los auténticos protagonistas de sus aprendizajes y de su escuela. Unos y otros se oponían a los principios pedagógicos pasivos y transmisivos, memorización mecánica, sumisión a la autoridad, disciplina rígida, competitividad, alejamiento de la vida, etc. En otro orden de cosas, pero al mismo tiempo de manera interrelacionada con el proceso descrito, los avances que se han producido en psicología pueden considerarse como espectaculares. Diferentes investigadores han analizado, de manera pormenorizada y desde distintos puntos de vista, el desarrollo evolutivo de la infancia, tal como hemos consignado en el punto anterior. Al mismo tiempo, aspectos como el aprendizaje significativo, el orden social de los procesos psicológicos superiores, el papel mediador de los adultos, la neurociencia, etc., han enriquecido de manera considerable el conocimiento que hoy tenemos de los procesos de aprendizaje y desarrollo. Ambos aspectos, el psicológico y el pedagógico, se nutren e influyen mutuamente configurando diversas corrientes de pensamiento psicológico. Junto a ellas, el trabajo de los educadores tiene también como fuentes los estudios psicológicos y epistemológicos. Actualmente no se concibe, aunque sea en campos teóricos, un tratamiento diferenciado de la enseñanza y el aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje es un continuum con dos polos que se están influyendo mutuamente y entre los que se da una relación dialéctica. El desarrollo de la psicología y la reflexión sobre los diferentes métodos puestos en práctica han dado lugar a la pérdida de prestigio de los métodos asociacionistas y de la psicología conductista en educación. Por otra parte, la teoría de Piaget, al centrarse en la construcción de las estructuras mentales, ha tenido poco en cuenta los contenidos específicos. A pesar de que su teoría ha recibido críticas, hay implicaciones educativas que permanecen como un legado y que se han incorporado a la práctica educativa, considerándose actualmente como indicamos. Por ejemplo, la importancia de los procesos frente a los productos, la necesidad de fomentar la implicación activa del niño en las tareas educativas, la aceptación de las diferencias individuales en los ritmos educativos y el fijar la meta de la educación en la consecución progresiva de la autonomía, de la capacidad de gobernarse a sí mismo y de tomar decisiones por cuenta propia. En definitiva, su teoría ha llevado a unos programas educativos más centrados en el niño. Diversas teorías psicológicas, entre ellas la del aprendizaje significativo, han puesto de manifiesto que lo que construye el sujeto son significados, representaciones mentales relativas a esos contenidos, y que todo conocimiento nuevo se construye a partir de otro anterior. Desde este punto de vista es esencial contemplar en todo proceso educativo las ideas previas de los alumnos para propiciar el cambio cognitivo. Otro aspecto relevante, tal como señaló Vygotsky, es que cualquier conocimiento se produce en un contexto social y culturalmente organizado. Los avances recientes en el campo de la neurociencia han aumentado significativamente su relevancia para la educación. Las tecnologías de imagen permiten la observación del cerebro en funcionamiento, lo que ha significado una comprensión de las funciones perceptuales, cognitivas y emocionales. A la luz de distintas experiencias puestas en práctica se pueden reconsiderar los principios pedagógicos de la escuela nueva, que vistos desde estas nuevas perspectivas mantienen su plena vigencia. A nuestro entender, el principio de actividad no puede enfocarse desde el aumento del activismo y el espontaneísmo. Sobre esto volveremos más adelante. La actividad del alumno es fundamental para el logro de su aprendizaje, pero esa actividad debe ser mediada, orientada para que produzca sus frutos, y al mismo tiempo no debe limitarse a la actividad con los objetos, sino que debe ampliarse a la interactividad, con los profesores, compañeros, padres, etc.
La individualización no debe derivar en individualismo. Cada alumno es un ser único, que tiene unos intereses, ritmos, cultura, dificultades, actitudes y habilidades distintas. La concepción de la atención a la diversidad contempla precisamente esa idiosincrasia propia de cada individuo, pero al mismo tiempo el propio desarrollo de su idiosincrasia está relacionado con los agentes sociales de su entorno. La construcción de sus propios conocimientos, de su identidad, de su autoestima, deben ser consideradas individualmente, pero sin perder la perspectiva de las interacciones sociales de cara a la conformación de su propia individualidad. El principio de socialización adquiere su pleno significado bajo la óptica de las nuevas concepciones de la psicología, que ponen de manifiesto la importancia de la interacción social para los aprendizajes no solo afectivos, sino incluso cognitivos, como hemos planteado con anterioridad. En el proceso educativo, las interacciones con el profesor, explicando, orientando, aclarando, investigando, etc., y con los compañeros, dialogando, confrontando, colaborando, etc., serán fundamentales en el desarrollo educativo del niño. La globalización ha pasado, de ser un método con pautas totalmente definidas, a constituirse en un enfoque que considera la necesidad de partir de los intereses de los alumnos, de temas de trabajo que contemplen la complejidad y generalidad con la que en su mundo se plantean los hechos y acontecimientos, y que contempla las múltiples conexiones entre lo nuevo y lo ya sabido. 2,1. Principios de intervención en el currículo. Finalmente, haremos referencia a la actual normativa y al tratamiento que se hace de los principios de intervención. El Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación infantil, señala que con el fin de garantizar los principios de inclusión y equidad, las medidas metodológicas se regirán por los principios del diseño universal para el aprendizaje, Art. 5. La misma norma se refiere a los siguientes principios pedagógicos, Art. 6. 1. La práctica educativa buscará favorecer el máximo desarrollo de niños y niñas. 2. Se basará en experiencias de aprendizaje significativas y emocionalmente positivas y en la experimentación y el juego. Se desarrollará en un ambiente de afecto y confianza. Se velará por garantizar una transición positiva desde el entorno familiar al escolar, la continuidad entre ciclos y entre etapas. 3. Se atenderá al desarrollo afectivo, a la gestión emocional, al movimiento y los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje y a las pautas elementales de convivencia y relación social, así como al descubrimiento del entorno, de los seres vivos que en él conviven y de las características físicas y sociales del medio en el que viven. También se incluirá la educación en valores. 4. Se incluirán la educación para el consumo responsable y sostenible, y la promoción y educación para la salud. 5. Se favorecerá que niños y niñas adquieran autonomía personal y elaboren una imagen de sí mismos positiva, igualitaria, libre de estereotipos discriminatorios. 6. Se fomentará el desarrollo de todos los lenguajes y modos de percepción. 7. Sin que resulte exigible, se podrá favorecer una primera aproximación a la lectura y a la escritura, así como experiencias de iniciación temprana en habilidades numéricas básicas, en las tecnologías de la información y la comunicación, en la expresión visual y musical, y en cualesquiera otras que las administraciones educativas determinen. 8. Corresponde a las administraciones educativas fomentar una primera aproximación a la lengua extranjera en los aprendizajes del segundo ciclo de la educación infantil, especialmente en el último año. Situaciones de aprendizaje. La adquisición efectiva de las competencias específicas se verá favorecida por el desarrollo de una metodología que reconozca a los niños y las niñas como agentes de su propio aprendizaje. Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares de las distintas áreas mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa.
El opositor puede sustituir al final de la pregunta principios recogidos en el Real Decreto, por los que se establecen en el currículo de la comunidad por la que opositará. 3. Experiencias renovadoras relevantes. Gran parte de las experiencias educativas interesantes que se han puesto en práctica provienen de las pedagogías alternativas y de los movimientos que Carbonell, 2015, denomina pedagogías del siglo XXI. Debido a la abundancia de experiencias, presentaremos una muestra de las más representativas explicadas con 4 pinceladas. La ciudad de los niños. Lo esencial de esta propuesta es dar la palabra al niño para que proteste, pregunte y proponga siguiendo la técnica asamblearia de Freinet del critico, felicito y propongo. Su impulsor y teórico es Francesco Tonucci. En España existen, desde hace años, municipios comprometidos con este proyecto. El Banco Común de Conocimientos, BCC, y el intercambio de saberes y habilidades. Nace en el año 2006 como un laboratorio de educación mutua e intercambio ciudadano, a raíz de la expansión del software libre en las redes sociales y los sistemas de intercambio de archivos. Es una propuesta de educación abierta y colaborativa. Pone el énfasis en la idea de que la educación puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Colectivo Escuela Abierta. Dentro de las pedagogías críticas, es un movimiento de renovación pedagógica. Su objetivo principal: renovar constantemente la práctica educativa en el aula, el centro y la comunidad. Siempre con la perspectiva de avanzar hacia una sociedad más libre, justa, igualitaria y democrática. Red Internacional de Educación Democrática. Es una red impulsada por David Gribel. La idea principal es el respeto mutuo entre adultos y niños. Hay escuelas por todo el mundo y cada año se celebran congresos internacionales. Una de las escuelas más representativas es Sudbury Valley School, Framingham, Massachusetts, Estados Unidos. Ocupa una gran mansión de estilo victoriano, con áreas de usos múltiples y zonas de usos específicos: informática, arte, música, ciencias, cocina, biblioteca, etc. No hay aulas ni clases tradicionales. Los niños pueden dirigirse a cualquier persona adulta de la comunidad para pedirle información o conversar sobre un tema que le interese. Asociación a la Libre Educación. Esta asociación agrupa a familias que optan por la educación en casa. El homeschooling es un fenómeno que empezó a extenderse en Estados Unidos en la década de los 80 y ha tenido repercusión en todo el mundo. No existe un único modelo educativo. Hay familias que se rigen por el currículo oficial. Otras optan por fórmulas intermedias, con adaptaciones curriculares y otro tipo de actividades. Otras familias siguen el modelo de las escuelas libres. Aunque son diversas las razones de las familias que optan por este tipo de enseñanza, podemos apuntar las siguientes. Los niños que están en la escuela están fuera de la vida real. No saben lo que ocurre durante el día. El niño pasa en la escuela demasiadas horas y esto le impide jugar. Carbonell, 1997. Reggio Emilia. Loris Malagucci dirigió las escuelas de la infancia en la ciudad del norte de Italia, Reggio Emilia. Sus ideas acerca de la educación 0 a 6 años gozan de un gran valor en el pensamiento pedagógico de la Europa del siglo XXI. Estas instituciones educativas para la infancia se caracterizan por la modernidad de las reflexiones teóricas y por el radical empeño en la búsqueda y en la experimentación, sostenidas por procesos de formación permanente de sus operadores. Otras características distintivas son una organización del trabajo profundamente colegiada y relacionada, la importancia otorgada al ambiente, la presencia del atelier, un espacio en el cual los niños pueden expresarse a través de la música, la pintura y sus múltiples lenguajes. Escuelas Waldorf. Rudolf Steiner es el creador de esta pedagogía. Considera que los niños han de crecer en libertad y por lo tanto incide en el respeto a la individualidad del niño, así como en el conocimiento de su desarrollo. Steiner establece 3 septenios que marcan el desarrollo evolutivo del niño. En el primero de ellos, que abarca hasta los 7 años, predomina la no directividad, de modo que el juego libre adquiere gran relevancia.
Programa Cooperar para aprender a cooperar, CAAC. Impulsado desde la Universidad de Vic, Barcelona, sus investigadores junto con docentes combinan la investigación, la formación y el asesoramiento en una red de centros de infantil, primaria y secundaria obligatoria. Su objetivo es promover el aprendizaje cooperativo y la inclusión. Se da prioridad a la inteligencia social y al papel que desempeñan los sentimientos y la afectividad en el desarrollo de la actividad cognitiva. Se ha comprobado que los alumnos aprenden más, se sienten más satisfechos con el clima de trabajo en clase, establecen mejores relaciones con los demás alumnos, aumentan su autoestima y aprenden habilidades sociales más efectivas cuando trabajan en grupos cooperativos. Como afirma Johnson, trabajar cooperativamente no significa únicamente que los alumnos estén juntos. El aprendizaje cooperativo supone mucho más que acomodar las mesas y sillas de distinta manera a la tradicional. Comunidades de aprendizaje. Aunque se incluyen propuestas variopintas, todas deben pasar por una serie de fases. Sensibilización, en la que tiene lugar una formación intensa en el claustro y se organizan diversas sesiones de trabajo, información y debate en las que participan madres, padres, voluntarios de la zona y alumnos. Fase del sueño, donde se aportan ideas y se empiezan a tejer esfuerzos para crear una escuela de acuerdo con las propuestas de la comunidad educativa. Fase de selección de prioridades, donde se toman las decisiones sobre las transformaciones que quieren introducirse. Fase de planificación, en la que se activa y organiza el plan de transformación. El Proyecto Roma. Iniciativa surgida en Italia y España, el grupo inicial lo forma un grupo malagueño de familias, mediadores y profesionales de distintos niveles educativos. Representa un avance en la cultura de la diversidad, no considerada como un déficit, sino un valor a trabajar en una escuela pública sin exclusiones. En las experiencias que desarrolla este proyecto, el aula se organiza como una comunidad de convivencia y aprendizaje, donde se plantea un currículo y una organización escolar alternativa. Veamos algún ejemplo. Una clase se convierte en un cerebro ficticio estructurado en zonas, una zona de pensar, zona de comunicar, zona de desarrollar la afectividad y zona de fomentar la autonomía. Las pedagogías del conocimiento integrado. Los proyectos de trabajo. Numerosas experiencias renovadoras tienen que ver con los proyectos de trabajo. Tiene sus orígenes en las ideas de Kilpatrick. Su planteamiento principal consiste en convertir a los alumnos en los principales protagonistas de sus aprendizajes. Seguidamente, nos referimos brevemente a la experiencia de un proyecto de trabajo publicada en Cuadernos de Pedagogía. ¿Qué son esos bichos? En este proyecto los niños y niñas de 5 años del CEIP José Pérez y Pérez, de Las Palmas de Gran Canaria, sienten mucha curiosidad por conocer los bichos que causan la gripe. Algunos afirman que son gusanos que se ponen debajo de la lengua, y pretender convertirse en detectives para investigar sobre estos seres diminutos. Así nace un proyecto de trabajo que lleva a este alumnado a una fascinante investigación sobre esta enfermedad, las formas de contagio y cómo prevenirla. Suárez y Cruz 2010. 4. Valoración crítica. Desde nuestro punto de vista, lo importante es optar por un enfoque no dogmático de la metodología. Podemos afirmar que no existe un método único de intervención, de la misma manera que no existe un único método de investigación. Por el contrario, se sostiene que la metodología tiene que adecuarse al alumno, al contexto, a la materia, etc. Por tanto, se adoptará un criterio plurimetodológico en el que tengan cabida las aportaciones de las diferentes escuelas y autores. Como vimos cuando analizamos la visión actual de las corrientes pedagógicas y psicológicas, muchos de los principios aportados por las distintas corrientes mantienen plena vigencia y, por tanto, sustentan nuestra intervención, si bien otros planteamientos poseen ciertas limitaciones. A continuación vamos a referirnos a esas limitaciones que, en opinión de diversos autores, tienen las teorías. Coll y Gómez señalan las siguientes críticas a la teoría del fundador de la Escuela de Ginebra. La teoría piagetiana se ha interesado fundamentalmente por la construcción de estructuras mentales, mientras que ha prestado poca atención a los contenidos específicos.
a los que hemos hecho alusión en la introducción refiriéndonos a la interrelación entre aprendizaje y desarrollo. Otras posiciones hoy generalmente admitidas señalan que, aunque los niños construyan capacidades de índole general, conservación, clasificación, etc., lo que el sujeto construye en realidad son significados relativos a unos contenidos específicos. Para Piaget, el proceso de construcción del conocimiento es fundamentalmente interno e individual, y se produce de manera esencial mediante el diálogo sujeto-objeto, el cual obedece a una realidad interna de la mente. La mediación social no sería un factor determinante. Por el contrario, Vygotsky, tal como hoy se entiende, consideraba que cualquier conocimiento se genera en un contexto social y culturalmente organizado. Otros autores han resaltado la importancia del contexto en la construcción de los conocimientos y la limitación que supone observar a los individuos para la realización de investigaciones sobre el aprendizaje y el pensamiento en entornos artificiales. Otras opiniones sostienen que los niños son capaces de manejar procedimientos y conceptos complejos antes de lo que Piaget consideraba. Por ejemplo, la capacidad de establecer inferencias sobre nuevas informaciones y la capacidad de resolución de problemas son características del pensamiento del niño que ya posee antes del periodo de las operaciones concretas. Otra idea ligada a la anterior se refiere a que el desarrollo no se termina de alcanzar a los 15 a 16 años ni a los 20 como pensaba Piaget, sino que el ser humano aprende y se desarrolla a lo largo de toda su vida. Respecto a una característica típica de la actividad infantil, la presencia de monólogos durante la ejecución de ciertas tareas fue objeto de críticas en las explicaciones del papel que jugaba esta conducta. Piaget lo denominó lenguaje egocéntrico, y lo atribuía a una imposibilidad de adoptar otros puntos de vista por parte del niño. Vygotsky lo llamó lenguaje privado y lo interpretó como un instrumento de mediación del pensamiento en la actividad del niño. La investigación actual se decanta hacia las ideas de este último, en el sentido de que es un lenguaje interiorizado que autorregula la conducta. Por fin, otros autores, Rodrigo, 1990, en concordancia con lo anterior, opinan que las descripciones que Piaget hace con carácter negativo no se corresponden con sus verdaderas capacidades y las posibilidades de educación y entrenamiento que éstas sugieren. Es necesario, desde este punto de vista, centrarse en lo que el niño hace en cada momento y no en lo que falla comparativamente respecto a un determinado estándar. En cuanto a la teoría de Vygotsky, es difícil hacer una valoración de su sistema que ha quedado inconclusa por su muerte prematura. Los trabajos realizados desde el cognitivismo confirman muchas de sus ideas respecto a la importancia de los otros en los procesos de adquisición de los conocimientos y de la autorregulación e interiorización de la conducta. Otros aspectos igualmente importantes son el acento puesto en la importancia de exteriorizar los procesos internos para facilitar el que sean interiorizados y la forma de llevar a cabo la evaluación, que no debe quedarse en el nivel actual del niño, sino que debe incluir el examen de su zona de desarrollo potencial. Un aspecto muy importante que merece resaltarse se refiere al papel del profesor, que frente al papel secundario que ocupa en la teoría de Piaget, actualmente se considera como un proceso de ayuda o andamiaje contingente, es decir, ajustable a la necesidad del niño temporal, no permanente y en disminución gradual, a medida que se va transfiriendo la responsabilidad de la tarea al niño. Podemos decir que mientras Piaget puso el acento en el individuo, en su relación con los objetos y en su evolución hacia la socialización, Vygotsky pone el acento en el origen social del comportamiento, como Wallon, otro gran psicólogo evolutivo, y su evolución hacia la individualización. Las críticas a las teorías del condicionamiento provienen principalmente de las teorías cognoscitivas de la familia del campo de la Gestalt. Algunas de ellas serían: considerar el aprendizaje como un proceso asociacionista y mecanicista, DR. Reducir el aprendizaje a impulsos orgánicos básicos. Pasar por alto la intencionalidad aparente de gran parte de las conductas. Como modelo educativo, el paradigma conductual recibe las siguientes críticas.
Los contenidos tienen finalidades en sí mismos. Suelen ser fundamentalmente conceptuales y medibles en términos cuantitativos. La metodología suele ser pasiva, memorística. La programación es cerrada y basada en la formación de objetivos operativos. Las relaciones de comunicación son unidireccionales y jerárquicas. Teorías cognitivas actuales como el procesamiento de la información también son objeto de crítica. Estas se refieren especialmente a la relación que existe entre dichas teorías y el conductismo, pues para algunos autores son un nuevo conductismo encubierto. Las limitaciones principales consisten en que el aprendizaje y los procesos cognitivos de cambio constituyen uno de los más grandes olvidos del procesamiento de la información. Por ello, la mayoría de los autores coinciden en afirmar que el procesamiento de la información carece de una teoría del aprendizaje. Por otra parte, como anteriormente indicábamos, el procesamiento de la información puede definirse como un asociacionismo computacional, por lo que el núcleo central no supone una ruptura con el núcleo central del conductismo igualmente asociacionista. En cuanto a los movimientos pedagógicos, como vimos en el punto 2 del tema, muchos de sus principios mantienen plena vigencia, aunque con ciertas salvedades. Así, la actividad no puede enfocarse desde el activismo, la individualización desde el individualismo, la socialización solo afectivamente o el aprendizaje a nivel sensorial. Desde el punto de vista de la acción educativa, tanto la psicología como la pedagogía proporcionan una información que resulta especialmente importante. En este sentido, podemos decir que cada concepción psicopedagógica orienta la construcción y ejecución curricular desde principios de intervención singulares. Desde esta perspectiva, cuestiones esenciales como qué, cuándo y cómo enseñar y qué, cuándo y cómo evaluar, podrían tener cuestiones diversas en función del método psicopedagógico que las informe. Para evitar estos desajustes es muy importante aceptar unos mismos principios de actuación que orienten la práctica educativa, lo que no debe suponer en ningún momento que la actuación escolar sea uniformada. Por otra parte, es muy importante que los principios de intervención educativa han de practicarse en currículos globalizados, flexibles, abiertos y que estén justificados tanto por razones psicopedagógicas como por argumentos epistemológicos y sociológicos. 1. Principales corrientes pedagógicas y psicológicas en educación infantil. Corrientes pedagógicas. Ilustración. Movimiento cultural europeo que abarca todo el siglo XVIII. Rousseau, Pestalozzi. Escuela nueva. Movimiento pedagógico que impulsa la educación infantil. Froebel, De Crowley y Montessori, hermanas Sagacci. Escuela moderna. Freinet, Ferrer y Guardia. Pedagogías alternativas y del siglo XXI. Corrientes psicológicas. Teorías del aprendizaje. Condicionamiento. Piaget, la psicología genética. Brunner, teoría del andamiaje tutorial. Ausubel, teoría del aprendizaje significativo. Vygotsky, perspectiva histórico-cultural. Procesamiento de la información. Neurociencia cognitiva. Teorías evolutivas. Teoría psicoanalítica, Freud. Teoría psicogenética, Wallon. 2. Visión actual de sus aportaciones más importantes. Principios psicopedagógicos. Los principios psicopedagógicos han evolucionado de la siguiente forma. El principio de socialización es visto en la actualidad, no solo en su dimensión afectiva sino cognitiva. La individualización no es individualismo. La importancia de la dimensión afectiva. La profundización en el cambio de las ideas de los alumnos en sus diversos aspectos, cognitivo, procedimental y actitudinal. La importancia de los procesos investigativos en el aula, tanto para los alumnos como para el profesor. La configuración del ambiente, marco del trabajo educativo. El papel mediador del profesor en el proceso de desarrollo infantil. Globalización como enfoque. Principios de intervención en el actual currículo. 3. Experiencias renovadoras relevantes. Experiencias significativas. La ciudad de los niños.
Reggio Emilia. El Banco Común de Conocimientos, BCC, y el intercambio de saberes y habilidades. Colectivo Escuela Abierta. Asociación a la Libre Educación. Escuelas Waldorf. Propuestas basadas en el aprendizaje cooperativo e inclusión. Proyecto Roma. Proyectos de trabajo. 4. Valoración crítica. Limitaciones de las teorías. Críticas a la teoría de Piaget. Se ha interesado fundamentalmente por la construcción de estructuras mentales. El proceso de construcción del conocimiento es fundamentalmente interno. El desarrollo no se termina de alcanzar a los 15 a 16 años ni a los 20. Críticas a las teorías del condicionamiento. Considerar el aprendizaje como un proceso asociacionista y mecanicista, DR. Reducir el aprendizaje a impulsos orgánicos básicos. Pasar por alto la intencionalidad aparente de gran parte de las conductas. Críticas al modelo educativo del paradigma conductual. Los contenidos tienen finalidades en sí mismos. Suelen ser fundamentalmente conceptuales y medibles en términos cuantitativos. La metodología suele ser pasiva, memorística. La programación es cerrada y basada en la formación de objetivos operativos. Las relaciones de comunicación son unidireccionales y jerárquicas. El procesamiento de la información. Conductismo encubierto. Carece de una teoría del aprendizaje. Abad Molina, J. y Ruiz de Velasco Gálvez, A. El juego simbólico. Grao. Barcelona, 2011. Arranz Martín, M.L. y García Torres, C. Didáctica de la educación infantil. Paraninfo. Madrid, 2011. Carbonell Sebarroja, J. Pedagogías del siglo XXI. Octaedro. Barcelona, 2015. Contreras, J. Otras escuelas, otra educación, otra forma de pensar en el currículum. En saberes e incertidumbres sobre el currículum. Ediciones Morata. Madrid, 2010. De Crowley, O. y Monchamp, E. El juego educativo. Morata. Madrid, 2002. Díez Navarro, M.C. Mi escuela sabe a naranja, ser y estar en la escuela infantil. Grao. Barcelona, 2009. Díez Navarro, M.C. Los pendientes de la maestra o cómo piensa una maestra en los niños, las escuelas, las familias y la sociedad de hoy. Grao. Barcelona, 2011. Escamilla González, A. Inteligencias múltiples. Claves y propuestas para su desarrollo en el aula. Grao. Barcelona, 2014. García A. Otra educación ya es posible. Litera Libros. Valencia, 2017. Gardner H. Inteligencias múltiples. Investigación y ciencia, 2002. Gallego Ortega, J.L. y Fernández de Haro, E. Enciclopedia de Educación Infantil. Volúmenes I y II. Aljibe. Granada, 2003. Gervilla Castillo, A. Didáctica básica de la educación infantil, conocer y comprender a los más pequeños. Narcea. Madrid, 2006. Hood, Oliver, Psicología del niño, Piaget revisado y superado. Popular S.A. Madrid, 2006. Ibáñez Sandín, Carmen, el proyecto de educación infantil y su práctica en el aula. La Muralla. Madrid, 2009. La Guía Pérez, M.J. y Vidal Altadí, C. Rincones de actividad en la escuela infantil. Grao. Barcelona, 2008. Lebrero Baena, M. Paz, especialización del profesorado en educación infantil, 0 a 6 años. UNED. Madrid, 2009. Yeisa Arribas, T. La educación infantil 0 a 6 años. Paido Tribo. Barcelona, 2005. Malaguchi Loris, traducción de Alfredo Hoyuelos. La educación infantil en Reggio Emilia. Octaedro. Barcelona, 2011. Palacios J. Marchesi, A. y Col. C. Desarrollo psicológico y educación y psicología evolutiva. Alianza. Madrid, 2014. Pitluck, Laura, la planificación didáctica en educación infantil,
las unidades didácticas, los proyectos y las secuencias didácticas. MAD. Alcalá de Guadaira, Sevilla, 2007. Pujolas y Masset P. 9 ideas clave. El aprendizaje cooperativo. Grao. Barcelona, 2008. Quinto Borghi B. Los talleres en educación infantil. Grao. Barcelona, 2005. Sánchez Rivas E. Ideas creativas para educar. Aljibe. Málaga, 2014. Suárez M. y Cruz L. ¿Qué son esos bichos? Cuadernos de Pedagogía N. 8,2010. Trueba Marcano B. Espacios en armonía, propuestas de actuación en ambientes para la infancia. Octaedro. Barcelona, 2015. Vygotsky L. El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Grijalbo. Barcelona, 1979. Vizcaíno Isabel María y Blasco A. Hablemos de educación infantil, orientaciones y recursos, 0 a 6 años. Wolters Kluwer España. Madrid 2013. VVAA. Historia y perspectiva actual de la educación infantil. Grao. Barcelona 2010. Zabalza M. Didáctica de la educación infantil. Narcea. Madrid 2010. Zabalza M. Buenas prácticas en educación infantil. Relade y Revista Latinoamericana de Educación Infantil Volum 8 1-2, 2019. Recuperado en https://revistas.usc.gal/index.php/relade y /article/view/6410. Legislación. Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, BOEN 106 de 4 de mayo de 2006. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa, BOEN 295 de 10 de diciembre de 2013. Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación infantil, BOEN 28 de 2 de febrero de 2022.